¿Qué tal, profesor y compañeros? He aquí nuestro video sobre la opinión del libro Electromagnetismo, de la ciencia a la tecnología. Bueno, este, básicamente de lo que queríamos hablar es cómo estos experimentos sobre la teoría, o más que nada sobre el electromagnetismo y cómo interactúan estas fuerzas y cómo se relaciona con la electricidad. Se nos hizo muy interesante el cómo desde hace mucho tiempo, más de 100 años, a pesar de no contar con la tecnología suficiente para poder hacer un análisis más profundo o más específico sobre estos temas, se logró analizar demasiado bien y con muchísima certeza cómo se comportaba todo esto del electromagnetismo y toda su relación que tenía con la energía eléctrica. Y por eso pienso yo que es muy interesante cómo desde hace mucho tiempo la ingeniería se ha dado a notar de tal grado de que a pesar de, como vuelvo a mencionar, de no tener mucha tecnología, se podía analizar demasiado bien un tema tan complicado como lo es la electricidad y los fenómenos electromagnéticos que conlleva esta. Entonces, ahora, como parte de un ejemplo, o para hablar más específicamente de algo, tomamos en cuenta un experimento en específico que se nos hizo muy interesante, que es el telégrafo, que ahora mi compañero nos procederá a dar una breve explicación de cómo funciona esto y un pequeño ejemplo como este que podemos ver aquí en pantalla. Claro, bueno, como menciona el compañero, se nos hizo muy interesante el telégrafo porque es uno de los primeros experimentos, pero no por ser uno de los primeros y ser de bastante sencillo, este, pues es muy, este, a pesar de que es muy simple, da pues gran parte a que se siguiera innovando en el sistema de pues comunicaciones. Este experimento lo realiza en 1820 un científico llamado Joseph Henry. Y bueno, pues toma de los descubrimientos que ya existían, como los de Faraday o Ampère. Y bueno, consta de que hace un sistema de comunicación que es uno a uno, a través de pues un circuito eléctrico, que pues como podemos ver en pantalla, pues, es un boceto de lo que podría ser un telégrafo. Comunicación uno a uno quiere decir que era, como valga la redundancia, uno a uno, pero no podía ser interrumpido. Digamos que si yo escribía un mensaje, no lo podía interrumpir la otra persona porque en ese momento, pues ya no, el circuito se abría. Entonces, cuando yo escribía un circuito, perdón, cuando yo escribía un mensaje, el circuito se cerraba, pero lo mismo pasaba en el caso del receptor. Entonces, pues empieza también a enviarse mensajes en clave Morse. Eh, este lenguaje estaba interpretado a través de códigos, los cuales eran puntos y líneas. Un punto, como podemos ver en la pantalla, podría ser una pulsación, y una línea es apretar, digamos, el interruptor de una manera, con un tiempo más largo, y eso sería una línea. Por ejemplo, para escribir un mensaje de auxilio, que es el SOS, serían tres puntos. Entonces sería así: uno, dos, tres, y bueno, ya. Después sería tres líneas, y las tres líneas son: enciende el foquito, pero por cierto tiempo. Entonces sería uno, dos y tres. Ahí sería
Entonces, de nuevo, para terminar el mensaje serían otros 3 puntos, que serían otras 3 pulsaciones de manera breve. Y bueno, ese sería el mensaje de auxilio con el telégrafo. Y bueno, ya con el tiempo, pues también se comenzó a hacer, pues con más personas, digamos que ya no se podían conectar más telégrafos. Y bueno, ya podían hacer mensajes escritos incluso en líneas. Pero ese fue el comienzo y pues eso fue lo que se nos hizo demasiado interesante, ya que con un circuito tan simple, aplicando los conocimientos de esa época y las tecnologías que no eran tan avanzadas como las de ahora, pues se podrían comunicar de otra manera y ya no era como con señas o con señales de humo, por ejemplo. Y así fue como pues ha estado avanzando. Y pues en la actualidad, creo que el principio de todas nuestras comunicaciones es algo parecido. No, y date cuenta también de que a pesar de ser algo muy sencillo, se llevó a cabo después de casi 100 años, ¿no? Del primer boceto, el primer prototipo que se hizo del telégrafo. Entonces eso me hace pensar también la posibilidad de que nuestras comunicaciones que tenemos ahorita o las herramientas que podemos usar gracias a la, pues sí, a la ingeniería electromagnética o a la ingeniería eléctrica, me hace pensar que después de un cierto tiempo también puede que innovemos a tal grado de que esto que vemos ahorita o que tenemos o que consideramos como tecnología pueda ser algo primitivo para otras generaciones, como podemos ver el telégrafo que empezó siendo algo muy básico y que no fue hasta los 100 años que se innovó y que hasta ahorita viene siendo algo muy diferente a lo que se esperaba o se pensaba en ese momento, siguiendo ahora, bueno, teniendo mensajes de texto, teniendo mensajes con imágenes, ya no es simplemente como un código como en el que mencionas. Por eso pienso que es un experimento muy interesante que también nos hace pensar sobre el futuro y cómo nuestras tecnologías van a ir avanzando gracias a los nuevos conocimientos que se están dando o que vamos descubriendo, vaya, sobre estos temas que son el electromagnetismo, las interacciones con la energía eléctrica y todo lo que conlleva eso. Entonces, eso se me hizo muy interesante también y quería decirlo. Y pues bueno, supongo que podríamos quedarnos hablando muchísimo tiempo sobre estos temas, pero vaya, por el tiempo que tenemos limitado, esto sería lo breve que podemos explicarles en este momento y esperamos que haya sido de su agrado. Pues sí, muchas gracias por su atención y pues esperamos que les haya quedado un poco, que se haya entendido la explicación del telégrafo. Bueno.